Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta tarde. El título de este mensaje, tiene título, es El Espíritu de Adopción. Y cuando es el Espíritu de Dios el que nos guía, estamos en una misma sintonía. Ahora, cuando predicaba el pastor Alexis, yo digo, verso 38 y 39, si está en tal verso. Claro, el hermano miraba a Mateo y yo andaba por Lucas 10 con el mismo pasaje, ¿no? Acerca de esa enseñanza que da Jesús, de ese clamor que debía primar en los discípulos, de que el Señor mandase más obreros a trabajar en la viña. Ahora, yo lo invito a que usted vaya buscando el Evangelio de Lucas, tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 9. Así después no nos distraemos, ya lo tiene buscado, y cuando arrancamos con la predicación y el discernimiento de la palabra, después no nos perdemos allí diciendo en qué parte está. Así que está, si ya ahí encontró más o menos, Lucas 9 va a ser de lo que vamos a tratar. Pero, como dije, el título es El Espíritu de Adopción, y lo primero que yo quería rescatar es que normalmente en la mayoría de los ámbitos en los que nos movemos se habla acerca de proporciones. Cuando cocinamos, te dice, bueno, ponga tanto de aceite y tanto de esto otro, ponga aún en la mecánica, mezclale esto con tal otro porcentaje de lo otro. Y yo reflexionaba acerca del ministerio de Jesús y sus enseñanzas y veía que, así a grosso modo, fue un ministerio de un 50 y 50. Un 50% de tratar cosas puntuales que sucedían, experiencias de sanidades, de gente que se convirtió, y otro 50% que estuvo compuesto por parábolas. Y nosotros debemos saber en cada uno de los casos cuándo es una parábola, que es una enseñanza genérica que oculta realmente su significado solo para aquellos a quienes Dios quiere abrirle el entendimiento para poder entenderlo. Porque muchas veces la gente quiere contar y dice, sí, un día Jesús pasaba por tal lado. No, Jesús no pasó por tal lado. Estando en tal lugar, contó esa parábola, esa enseñanza. Hay dos parábolas puntuales a las que yo quiero hacer referencia brevemente antes de ir acá a Lucas, a donde estamos. Una es acerca de la viuda y el juez injusto. Y no sé, hoy en día, porque los tiempos cambian, las leyes cambian, el que estudia leyes sabe que se graduó y sabe hoy un montón de cosas y se votaron modificaciones y enmiendas a esa ley y tiene que estar de continuo actualizado porque va evolucionando. Pero el criterio en sí de los jueces, no sé si injusto, pero lo que yo he visto, y eso le puedo decir con propiedad, es la indiferencia que tiene. Un juez cuando tiene la oportunidad, porque en su mano está hacer justicia o no hacerlo, está en conceder determinado favor o no, va una persona y le dice, tengo un familiar enfermo, tengo este problema, aquello, necesito que me dé una oportunidad. Y el juez generalmente es totalmente frío, y le importa poco lo que le pasa. Acá Jesús nos habla de una parábola de una viuda que iba delante del juez y le pedía que le hiciera justicia, y este era totalmente indiferente, e insistió, hasta que allí, por cansancio, dijo, antes de que me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Y después otra parábola, que es la parábola de los dos hijos, para hacerla bien cortita. Tenía dos hijos y le dijo a un hijo, te pido que vayas y haga esto. Sí, papá, ya voy enseguida. Pero no fue nada. Y el otro dijo, no, a mí no me mande, yo no voy a ir nada.
Pero después se puso a reflexionar y hizo lo que el Padre le había mandado, aunque había dicho que no. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que iba, no discutió para nada y no hizo? ¿O el que primero se resistió pero después fue y obedeció? Porque como creyentes, porque justamente la enseñanza que deja esa parábola que trajo Jesús, es que el que agrada a Dios es el que hace su voluntad, no el que habla su voluntad, el que hace su voluntad. Y reflexionaba en confianza en una persona que trabajó conmigo mucho tiempo, muy buen empleado mío fue. Me contó un día en confianza porque no quería traicionar lo que le habían pedido a él, que no dijera nada. Tiene un hermano que no puede caminar. Y el padre de este muchacho, del que fue empleado mío y del que no puede caminar, fue e insistió, hizo los trámites, como iba la viuda, frente al que lo tiene que ayudar acá, que es el BPS, y el BPS no lo quiso ayudar. Y habló, movió, hizo todo lo que pudo y el BPS no le daba respuesta. Entonces yo me enteré, esto pasó hace varios años atrás, que fue y se encadenó enfrente de la entrada de BPS para llamar un poco la atención, a ver si alguno con autoridad era movido a misericordia, así fuera para evitar el escarnio, el escracho público, y decidía mover los papeles. Y de buena primera ese hombre no estuvo más ahí, no se lo llevó la policía, el BPS no le dio respuesta. ¿Sabe usted qué pasó? Un comerciante de Juan Lacase, que uno no se esperaría que fuera una persona de bien, se enteró de esto y fue y habló con el hombre, le dijo, ¿qué es lo que precisa? Una silla de ruedas. Bueno, yo se la compro, pero no vayas a decir a nadie que yo compré la silla de ruedas. Se la compró y se la dio y la tiene. Yo hace poco me invitó ese muchacho al cumpleaños y vi al muchacho en la silla de ruedas. Y como dice la palabra, en esa enseñanza de los dos hijos, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? ¿El que habla o el que hace? Entonces, por eso le decía, hermano, que debemos reflexionar a fondo en cada una de las enseñanzas que tenemos y justamente hoy esta palabra que vamos a ver está basado en algo, a mí me gusta tratar de tener una cierta continuidad en lo que uno viene hablando, porque si yo, como en la canción que cantamos, hablo de Rey de Reyes y Señor de Señores, y al otro día le hablo del huerto del Edén, y no hay ninguna conexión, aunque es la misma palabra, para que usted pueda ir allí creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios. Pues dice, como dice la palabra, con el ángel del Señor caminando, no iba entrando en el río de Dios, ¿no? 1000 codos y 1000 codos más. Recuerda que dice eso la palabra de Dios, que tenemos una canción. Y así, hermanos, nosotros aprendimos hasta ahí, pero ahora vamos a tratar de avanzar 1000 codos más y 1000 codos más. Hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo enseña en diferentes oportunidades con tanta claridad acerca de la gracia. Una gracia que para el que es escogido de Dios es irresistible, pero para el que no es de Dios es totalmente resistido, justamente. El que no es de Dios resiste esa gracia de Dios. Y vimos, ahora que ya sabemos la historia, el sábado pasado estudiamos acerca de ese muchacho que tampoco podía andar, Mefiboset, el cual David y Jonatán habían hecho un acuerdo quizás antes de que el muchacho naciera, de bendecirse y ayudarse uno a otro. ¿Y acaso, hermano, no es eso lo que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo hicieron desde la eternidad, cuando decidieron bendecirnos en los lugares espirituales, eligiéndonos? Y hermano, el apóstol Pablo, en Romanos 8:15, no se distraiga, anótelo tal vez, porque es un versículo solo, pero dice, y ustedes no recibieron el espíritu para ser de nuevo esclavos al miedo, sino el espíritu de adopción por el cual clamáis,
Abba, Padre. Ese es el espíritu, hermano, que nosotros recibimos. Pero, como dijo Felipe al eunuco allí en el desierto, ¿entiende lo que lee? Cuando está hablando acerca del espíritu de adopción. Y hermano, yo mientras reflexionaba en estas cosas desde ayer y hoy en la mañana, me daba cuenta cómo, a pesar de que el que no es oveja de Dios no oye su voz, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Resisten el llamado de Dios, resisten la palabra de Dios, resisten la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de la adopción. ¿Cómo funciona la adopción? Una persona decide por algo que no hizo la otra persona, el que necesita ser adoptado, no hace nada para ganarse el que otra persona lo quiera y lo adopte y lo lleve a vivir con él y le dé todas las cosas y le permita llamar padre. Hermano, ese espíritu de adopción, cuando nosotros podemos entender esta realidad, y es un espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, dice Juan, 1 Juan 3, allí, de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio de parte de Dios. Y es un llamado de amor que el Señor nos hace, justificándonos, declarándonos justos, redimiéndonos, pagando el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte y todos estamos bajo condenación, y Jesucristo vino para deshacer esa condenación, deshacer todas las obras del diablo. Este mensaje era un mensaje tan importante que ahora sí nos lleva a Lucas, que fue necesario que los diferentes círculos que componían el grupo de escogidos o de discípulos aprendiesen. ¿Con qué propósito? El propósito que leía el hermano allí, dice, la mies es mucho, dice, rogad que envíe obreros. ¿Para qué? Para ir a hacer esa tarea. ¿Cuál es la tarea? No de hablar cualquier cosa, de ir y comunicar esta verdad. El Señor lo amó, lo bendijo en los lugares celestiales y lo adopta como hijo, lo redime de todo pecado, lo declara justo. Esa es la tarea que tiene que haber. Y ahí vemos cómo había distintos círculos que estaban allí cercanos a Jesús. Primero había un círculo más pequeño, donde estaban muchas de las cosas, la resurrección de la hija de Jairo, y otras tantas, la transfiguración, y otras tantas cosas, donde allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Había allí un grupo muy específico que le hablaba y les decía cosas que todavía los otros no le eran dadas a conocer. Había también un grupo de mujeres que, si damos vuelta la hoja para atrás, no se me pierda ahora, pero en el capítulo 8 allí nos habla de María Magdalena, de Susana, y no me acuerdo la otra. ¿Cómo? Pero acá en Lucas menciona 3 mujeres, pero había otras tantas mujeres que lo servían de sus bienes, que también eran discípulos. Y vemos, hermano, que había distintos círculos. Cuando estas cosas se dan, Jesús iba con ellos a hacer esta evangelización. Ahora, de buenas a primeras, Jesús le dijo, bueno, ahora les toca a ustedes salir e ir solo ustedes. Y ahí en el capítulo 9, nosotros tenemos la misión de los 12 discípulos. ¿Sí? Esto no es una parábola, esto pasó. Jesús iba con ellos por las aldeas, también iban estas mujeres que les servían, dice la palabra en el capítulo 8 de Lucas, y en el capítulo 9 ahora van a cambiar la rutina que tenían, de que era Jesús y los otros que lo seguían,
Ahora le dice, ahora vayan ustedes de dos en dos y anuncien estas cosas. Y fueron y tuvieron una gran victoria. Vamos a leer ahora para después terminar las cosas, las cosas básicas que Jesús le dijo que tenían que conformar su partida y su predicación. ¿Qué cosas son necesarias que usted lleve? Y a veces también nos equivocamos, hermano, porque el pastor David allá con la casa dijo acerca de viajar con equipaje liviano. Pero a veces entendemos mal las cosas, porque viajar con equipaje liviano no quiere decir cuando venimos para la iglesia trae pocas cosas. Capaz que alguno piensa, no precisás traer tanto, no, ponete la campera y lo que te vayas a poner y trae la Biblia y nada más. Porque el viajar liviano, hermano, no es para el día que venimos a la reunión, es para el vivir de cada día. Y sabe que cuanto más cosas nosotros tenemos, yo cambié el auto por otro auto usado también, y no le puedo decir todos los problemas que tengo en el auto nuevo. ¿Por qué? Porque no es un auto nuevo, un auto viejo, que es lo que yo pude comprar. Cada cosa yo lo precisaba para poder venir a Colonia, para poder traer más gente, ¿no? Pero cada cosa que nosotros adquirimos es para nuestro propio perjuicio, hermano, porque también nos acarrea problemas, nos acarrea cosas. Tenemos una casa, la casa se va a llover, van a haber un montón de cosas. Tenemos un comercio, nos van a robar, nos van a comprar crédito, no nos van a pagar. Tenemos un empleado, nos va a hacer un problema. Cada cosa que nosotros adquirimos son cosas que nos están restando tiempo de poder estar en las cosas de Dios. Y acá, hermano, estos hombres habían aprendido y habían aún dejado todo para servir a Jesús y estar allí siguiéndolo para donde quiera que Él los mandase. Así que, en primera instancia, cuando Jesús les dice acá, se los envió 9:2 a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y le dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni el bastón ese que decía el hermano, porque, claro, hoy por hoy decimos, si uno va a salir con un bastón de esos largos, ¿para qué lo quiere? Pero en los días en que se dieron estas cosas allí, los caminos no eran lo que es hoy, camino asfaltado, era a veces camino desértico, a veces, como dice el apóstol Pablo, cuando enumera toda la serie de peligros a lo que pasó, allí había peligros inminentes del camino y era necesario, era un arma de defensa, el llevar ese bastón. Dice, no busque un palo para defenderse, no busque una espada para defenderse, no vaya confiado en su propio bolsillo para poder resolver las cosas, no lleve alforja, no lleve dinero, no lleve 2 túnicas, pero como yo le decía, hermano, esto no solo aplica para el momento en que salimos a dar la palabra o para venir acá, para nuestra propia vida, hermano, porque basta cada día con su afán, dice la palabra, allí nos enseña Jesús, ¿tá? Si nosotros nos afanamos y decimos, aquí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, dice, no digas así, ¿tá? Porque el Señor, hermano, tiene cuidado de su creación. Dice, hasta el último pelo de nuestra cabeza está contado. Ni un pajarito cae al suelo sin que el Señor lo sepa. Y aún con toda su gloria, Salomón no logró vestirse como uno de los lirios del campo, que hoy son y mañana son echados al fuego. Eso nos enseña la palabra, y acá, hermano, les está dando ciertos tips, como se dice hoy, ciertos lineamientos a los discípulos para que puedan hacer eficientemente la tarea de ir y comunicar este mensaje. ¿Cuál mensaje? El que yo dije al principio, acerca de esa gracia de Dios, de que Dios nos adoptó y nos envió su Espíritu, y como el que adopta, el adoptado no tiene ningún mérito en la adopción, no hizo nada para ganarse eso, porque a veces también uno podría decir, capaz que el muchacho operó por lástima. Tal vez si David hubiera visto a Mefiboset allí tirado, que no podía andar, hubiera dicho, pobre Mefiboset, estaba forrado David, como decimos nosotros, estaba bien de plata el rey David, podía haberlo ayudado. ¿Por qué? Porque lo vio y le dio lástima. Pero lo ayudó porque él había hecho una promesa, y esta persona había sido bendecida aún antes de nacer en esa promesa, mediante esa promesa. Es lo mismo que hace Dios.
Ahora, ¿le resta mérito esto a lo que este muchacho hizo? No, porque justamente uno cuando le pide a Dios, dice, Señor, te pido que me soluciones esto. ¿Sabe cuál es el error que nosotros cometemos? Cuando le queremos explicar al Señor cómo queremos que lo solucione. Le decimos, Señor, te pido, me falta para pagar la luz mañana. Yo te pido que ahora cuando yo vaya, abra la puerta, acá salga y me encuentre plata tirada en el piso. Le queremos decir a Dios cómo Él tiene que solucionarlo. El Señor no quiere que nosotros le digamos cómo solucionarlo. Quiere que vengamos y traigamos todas nuestras cargas a los pies de Él. Y hermano, no es nada nuevo estar sin un peso en el bolsillo. ¿Ah? Hay una situación que se dio, se ve que Pedro era el mayor, había un impuesto en el templo que había que pagar, pero lo pagaban solo los mayores de 30 años, un impuesto de redención. Y un día van los discípulos, va Pedro y va Jesús, y a Pedro le llaman aparte y dice, che, vení un poquito, dice, ¿no pagás la cuenta? Y si Pedro se sintió avergonzado, porque no tenía con qué. Y Jesús, que sabe todo, percibió lo que estaba pasando. Dice, Pedro, vení, dice, ¿qué pasó? Dice, que hay que pagar el impuesto del templo y no tengo con qué. ¿Qué sos vos, Pedro? Yo soy pescador. Andá a echar el anzuelo, dice, y en el primer pez que saque, dice, vas a encontrar una moneda. Ve y paga el impuesto del templo por ti y por mí. Hermano, porque Dios, hermano, es el que da la solución. No somos nosotros los que damos la solución. Nosotros tenemos que venir y decirle, Señor, tengo este problema. Señor, responde. Y el Señor, hermano, tiene cuidado de su pueblo, hermano. Tiene cuidado. Y si a veces alguna cosa no la da, es porque pedimos mal, pedimos lo que no conviene, pedimos cosas que por ahí no son de perjuicio. Eso enseña la Escritura. Entonces los manda allí y dice, bueno, no lleven todas esas cosas que ya numeramos. Donde entréis, quedaos allí, y donde no los recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. ¿No? En el otro pasaje dice, y no os paséis de casa en casa. En el pasaje que habla acerca de el envío de los 70. Y hermano, yo creo que eso también, reflexionaba sobre eso, es una enseñanza, hermano, que no está diciendo, no visite una casa de un creyente. No, creo que eso es un mensaje, hermano, para los creyentes de hoy. Y le voy a decir por qué un mensaje para los creyentes de hoy. Porque Lucas, que no era discípulo, y después le voy a explicar bien por qué, porque solo había, de los 4 evangelios, hay 2 que fueron discípulos, y un tercero, Marcos, que seguramente también haya sido discípulo, era sobrino de Bernabé. Hay un montón de cosas que no voy a entrar ahora a detallarlo, pero Lucas ciertamente no era discípulo, no estuvo ahí, no era el joven que estaba envuelto en una sábana que salió en la noche que Jesús fue entregado allí en el huerto de Getsemaní, y sin embargo es el único evangelio que habla acerca de la misión de los 70. ¿Por qué? Porque esa obra que Jesús mandó a hacer no terminaba allí. La misión de los 12 no era haber salido una vez y se volvieron y bueno, ya se acabó. Misión cumplida. Esa misión, la mies madura, sigue habiendo hoy, mies madura. Y esa misión tenía que continuar. Y por eso Lucas entendió estas cosas y relató también de un testimonio que era conocido por los otros, pero que no está relatado en otro evangelio cuando Jesús manda a los 70 también a predicar de 2 en 2, pero no eran los mismos 12 que fueron a liberar. Dice, también llamó a otros 70, dice, lo tenemos acá donde ya lo buscamos, que le dije para que no nos distrajésemos, en el capítulo 10, también llamó a otros 70. Y dice, no se pasen de casa en casa. ¿Por qué, hermano? Porque a veces es uno de los males. Yo que tengo también ya unos cuantos años, aunque tal vez de niño y de joven, pero vi tantos, mi padre que tenía un negocio hacía clientes golondrina, ¿no? Que un tiempo van a comprar en un lado y otro tiempo se van a comprar a otro. Y en la iglesia también pasa eso, hermano, gente que no, como la parábola del sembrador, no echan raíces, ¿ah? No están cimentados, no se arraigan en un lugar y hoy vienen para acá y mañana van para otro lado y les da lo mismo una cosa que lo otro. Si Dios nos puso acá, hermano, acá donde nosotros tenemos que estar. Y en este lugar donde nosotros tenemos que estar,
tenemos que traer esa luz que nosotros podamos recibir, traerla para que los demás también sea puesta en lo alto. Dice que prende una lámpara, dice Jesús una de sus parábolas, no la pone abajo en lo oculto donde nadie lo ve, lo pone alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Cuál es la casa, hermano, a la que decía Jesús? Alumbra a todos los que están en la casa, nos alumbre a todos los que estamos acá reunidos. Y hermano, Lucas se convierte en un verdadero practicante de esta enseñanza que Jesús da, donde encomienda a los discípulos. Y como yo dije, en el círculo del apóstol Pablo, en algún momento yo lo enseñé esto, había distintas categorías. Había ancianos, había obispos, ¿tá? Y él enumera esta gente. Pero había una categoría especial donde poquitos fueron contados en esa categoría. Y era mis colaboradores. Mis colaboradores. ¿Quién era uno de los colaboradores? Lucas era uno de los colaboradores. Lucas había aprendido esa tarea de la cual él como historiador, era médico y era un historiador, escribió, recopiló todo lo que está allí en el Evangelio acerca de las cosas que habían acontecido, recopiló aún las cosas que habían acontecido en el día de Pentecostés y de ahí en adelante la conversión del apedreamiento de Esteban, todas esas cosas las fue recopilando hasta que, dice, más la voz de Cristo me alcanzó. Hay una canción que dice, me llamó con tierno amor. Un día la gracia de Dios lo alcanzó a él y dejó de ser un historiador que venía corriendo de atrás las noticias y escribiendo como un reportero que pasaba, hasta que un día encontró al apóstol Pablo y encontró al que guiaba al apóstol Pablo, que era Jesucristo allí, y se convirtió, y ya no se quiso apartar de aquel lugar, se aferró a la casa donde estaba y se convirtió en un colaborador del apóstol Pablo, que a su vez, hermano, era colaborador era un empleado, era un siervo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque la obra no es mi obra, sino que la obra siempre es de Dios. Y le decía entonces, está luego ese llamado de los 70, lo invito a dar vuelta a la página, dice la misión de los 70, y ahora manda entonces a los 70 discípulos allí a predicar, y ve que está el mismo pasaje en el verso 2, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo reflexionaba mientras el pastor Alexis daba el testimonio, dice, vino uno de África y vino otro de no me acuerdo qué otros países, nombró allí 3 países que habían venido allí a darle clase y enseñarle todo esto. Bueno, hermano, lo que estaban enseñando ya estaba acá anotado en la palabra, lo había enseñado Jesús, ¿no? Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe. Y acá, hermano, en estos 70 se cumple eso mismo, ¿no? Dice, los envío como cordero en medio de lobos, no lleven bolsa, todo lo mismo, no saludéis por el camino. Yo, un pastor de Jung me había prestado un libro que se llamaba Uso y Costumbre en las Tierras Bíblicas hace muchos años atrás, y explicaba que en la antigüedad era muy común cuando uno se cruzaba por el camino, se detenía y le decía, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Y entablaba todo un tema de diálogo que a veces interfiere en la tarea en la que uno va haciendo, porque, hermano, nuestra tarea, tenemos que estar con nuestra mirada puesta en el supremo llamamiento, y el pastor decía que es como el arado, yo nunca haré. Dice que el arado uno tiene que agarrar un punto fijo y mirar para adelante. Y si uno se distrae y empieza a mirar para el costado, las cosas no salen como tienen que salir. Y por eso acá, hermano, era una costumbre que tenían de que pararse y detenerse y empezar a conversar. Qué calor que está haciendo. Viste que va a llover, se anunció esto, viste la elección. Hermano, centrado, con nuestra mirada puesta en el supremo llamamiento. Hermano, por eso dice, no saludéis, no le está diciendo no sea antipática, no se detenga, no comente cosas arbitrarias que no redundan en ningún beneficio, sino todo lo que concierne a las cosas de Dios. En cualquier casa donde entré, primero decir paz a esa casa. Si hubiese allí algún hijo de paz, y ahí nos va a pasar, hermano, hay lugares donde son bienvenidos, y va a haber lugares donde también no son bienvenidos. Le pasó al apóstol Pablo, iba allí, predicaba, varones, hermanos, ¿tenés alguna palabra para colaborar? Y lo llamaba y daba la palabra, y por ahí no le gustaba, y lo terminaron arrastrando y apedreándolo y haciendo, hay de todo en la viña del Señor, hermano. Por eso dice, hay hijos de paz, no hay ningún obstáculo. Si alguien dice, yo
yo soy un hijo de Dios, y se congrega en otro lado. Bueno, hermanos, démosle el testimonio de la verdad, de esta segura salvación, porque si no la gente está viviendo de continuo en un temor, de continuo preparándose, de continuo sin saber si estará perdiendo o no perdiendo la salvación. El Señor nos salvó, hermano, y aunque nos mandemos la macana que nos mandemos, seguimos siendo hijos. Parábola del hijo pródigo. Un hijo tenía 2 hijos, uno que se quedó haciendo la obra y otro que se fue, despilfarró todas las cosas y todo. Pero ¿siguió siendo hijo o no siguió siendo hijo? Siguió siendo hijo, hermano. Por eso ese es el llamado de Dios. Y posada en esa casa, comiendo. Después estos 70, porque la enseñanza es casi la misma, un poquito más detallada. Después estos 70 volvieron. Y dice, ¿cómo le fue? Nos fue bárbaro, Señor. Dice, la gente se sanaba, la gente se convertía, todo lo demás. Y dice, bueno, dice, yo les doy potestad, les doy el poder, les doy la autoridad para que oyes serpientes y escorpiones. ¿Sabe que las personas a veces no entienden, ¿no? No entienden lo que el Señor le está diciendo. Dios le había dicho allá a Moisés, dice, estas cosas que yo te digo hoy, átalas en tu mano, ponla en tu frente, ponla en los postes de tu puerta. Ciertos preceptos de justicia, de vivir de una manera agradable delante de Dios, y con el paso del tiempo está reflejado. Jesús mismo dice que de los fariseos dice, ensanchan sus filacterías. La filactería eran unas pequeñas cajitas que ponían y allí metían esos pasajes escritos, acá el pasaje escrito en la frente, el pasaje escrito atrás de la puerta, como un ritual, hermano, que de nada sirve, porque en realidad lo que le estaba diciendo es que en tu manera de pensar, que en tu manera de obrar, que lo que dejes entrar en tu casa sea esa justicia de parte de Dios. De la misma manera, hermano, Jesús enseñó, acá dice, cuando volvieron los 70, le dice, yo les doy potestad para que oyen serpientes y escorpiones, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, los envió como cordero en medio del lobo. Y hay iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que allá están con serpientes frotándosela alrededor del cuerpo, como si estuviesen haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la serpiente antigua? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, serpientes y escorpiones. ¿Cuál es la diferencia de una serpiente y un escorpión? La serpiente lo ataca de adelante y el escorpión lo ataca de atrás. Así que, hermano, no importa si en nuestro camino se levanta el enemigo, si viene de frente y abiertamente o si por atrás nos están tratando de hacer algo. El Señor nos da potestad para tener victoria sobre todas esas cosas, ¿no? Y yo reflexionaba que ese ministerio que Dios les da, que como le decía, no fue un ministerio exclusivamente para los 3 del círculo íntimo, para las mujeres que eran discípulos y servían a Jesús, para los 12 y para los 70. Lucas mismo mostró ser un ejemplo de eso y eso es un llamado para nosotros. Dice, id y sanad. ¿Cuál es la peor enfermedad que puede haber? Porque a veces tenemos dolencia, hay enfermedades. Uno dice, bueno, tengo reuma. Y sabe que cuando hace frío tiene que usar ciertas cosas. El otro tiene diabetes y dice, bueno, no puedo comer esto, no puedo comer mucha harina, no puedo comer azúcar. Hay enfermedad y hay enfermedad. ¿Cuál es la peor enfermedad? La enfermedad que es terminal, la que sabe que no tiene cura y que lo va a llevar a la tumba. Y hermano, el Salmo de David, Salmo 103, versículo 4, dice, el que rescata mi vida del hoyo. Ese mensaje, hermano, era el que iba a predicar a todos los que estaban desahuciados, a todos los que no tenían esperanza de poder librar su vida de un destino que nos es común para todos, que es la muerte, pero también para eso el Señor tiene la solución, ¿no? Y va a haber una resurrección a vida eterna, 1 Corintios capítulo 15. Hermano, cuando conocemos estas cosas, somos más que victoriosos por medio de aquel
que nos amó. Así que si lo quiere lo anota eso, hermano, pero yo quería trasladarle de que esa misión que Jesús encomendó sigue hoy. Ese llamado vigente de parte de Dios, esas mismas precauciones que deben caracterizar al que hace la obra y esa manera también de poder entender lo que Jesús nos quiso enseñar acerca de esas parábolas y que no es importante que los demás sepan lo que uno hace, sino que lo importante es que Dios, hermano, lo ve. El Señor ve todas las cosas, el Señor ve cuando hay injusticias, como hubo allí con Pedro, cuando fue avergonzado porque no tenía con qué pagar. El Señor ve, hermano, y el Señor es el que hace justicia. Así que quería contarle esas cosas, pero que más allá de conocer la historia, usted sepa qué mensaje era el que tenían que predicar. Y es ese mensaje que yo le resumí al principio, acerca de esa gracia de Dios, acerca de ese espíritu de adopción de parte de Dios, hermano, que sin merecerlo, sin haber hecho nada, el Señor eligió como el que, porque a la gente le cuesta el mensaje de la elección. Sé que la hermana Gladys daba el ejemplo, dice como cuando, creo que fue la hermana Gladys, dice, cuando uno va a la verdulería y elige una manzana o elige otra, pero me parece que el ejemplo este del apóstol Pablo de la adopción es un ejemplo todavía mucho más práctico, porque uno, si fuera a adoptar a alguien, es el que adopta, el que elige una persona o elige la otra y decide hacerlo heredero de todas las cosas. Nosotros conocemos gente que no tiene hijos, que ha ido y ha adoptado y le da su nombre, le da su apellido y lo hace dueño de todas las cosas y lo hace heredero de todas las cosas. ¿Y qué hizo para merecérselo? Nada. De la misma manera, hermano, que el Señor nos ha puesto un nombre, hermano, y nos ha dado su apellido y nos ha dado la facultad de que nosotros lo estemos llamando Padre. Y es ese espíritu el que tiene que estar obrando en medio nuestro, ese espíritu de adopción, hermano, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Que el Señor los bendiga a todos. No sé si el pastor quiere complementar algo más. Vamos a invitar a los músicos y